Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a revisar el tema de las sociedades dentro del derecho comercial o societario. Este contenido lo preparé como parte de mi estudio personal porque estoy reforzando esta materia para mis evaluaciones en la universidad. Pero además quise compartirlo porque si tú también estás estudiando esta misma carrera o quieres entender mejor cómo funcionan las sociedades desde el punto de vista legal, esta es una buena instancia para hacerlo, ya que a través de diapositivas una a una vamos a ir explicando con claridad y paso a paso todo lo que se necesita saber en cuanto a esto. Así que si este video te sirve, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con otros compañeros o colegas que estén en la misma estudiando y repasando. Así que vamos con el contenido. Para comenzar, es importante entender que en el mundo del comercio participan dos tipos de sujetos: el individual, como una persona natural, y el colectivo, que corresponde a las sociedades. Ahora bien, no todas las sociedades son mercantiles. Para que una persona natural sea considerada comerciante, debe cumplir con los requisitos del artículo séptimo del Código del Comercio y dice: son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. En cambio, una sociedad constituida con un objeto comercial será considerada comerciante desde su nacimiento, incluso si no llega a ejercer actos de comercio, es decir, nace y muere como comerciante. Además, hay dos tipos de sociedades que siempre serán mercantiles, sin importar su actividad: la sociedad anónima, conocida como SA, y la sociedad por acciones, conocida como SPA. Las sociedades permiten reunir capitales y capacidades que una persona sola no podría alcanzar, y por eso tienen un rol mucho más relevante en el desarrollo del comercio que el comerciante individual. ¿Por qué formar una sociedad? Bueno, primero porque está la necesidad de complementar el trabajo individual. Muchas veces un negocio requiere distintas habilidades que una sola persona no puede cubrir sola. Segundo, la sociedad permite reunir o aumentar el capital, y eso es bien importante cuando hay proyectos que son grandes y necesitan una inversión importante. Y por último, formar una sociedad ayuda a distribuir los riesgos, en vez que una sola persona cargue con todo. Los socios comparten la responsabilidad. Estos motivos hacen que las sociedades sean una herramienta muy útil para emprender y hacer crecer una actividad económica. Ahora veremos las fuentes legales de las sociedades. El estudio de las sociedades se basa en varias fuentes legales importantes, como el Código Civil, que regula el contrato de sociedad en el título 18 del libro cuarto, desde el artículo 2053 al 2115. Luego, el Código de Comercio, en su título séptimo del libro segundo, regula las sociedades mercantiles desde el artículo 348 al 511. También tenemos leyes especiales según el tipo de sociedad, por ejemplo, la ley 3918 que trata sobre la sociedad de responsabilidad limitada, la ley 18046 que regula las sociedades anónimas, junto con su reglamento, y el Decreto Supremo 702 del 2011. También está la ley 20.190 que introdujo la sociedad por acciones, conocida como SPA, y la ley 19.857 que creó la figura de la empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. Con estas normas se estructura todo el régimen jurídico de las sociedades en Chile. Ahora que tenemos claro el marco legal, vamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el concepto de sociedad? Bueno, la definición legal de sociedad está en el artículo 2053 del Código Civil. Dice lo siguiente: la sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados. En palabras más simples, una sociedad es un acuerdo entre dos o más personas donde todos aportan algo en común con el objetivo de repartirse las utilidades. Además, las sociedades
Es una persona jurídica, o sea, una entidad propia, separada de los socios. Esto le permite actuar legalmente. Puede tener patrimonio, celebrar contratos y responder ante terceros, todo de forma independiente de los socios que la forman. Con esta base clara, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué podemos decir de las características del contrato sociedad? Bueno, el contrato de sociedad tiene ciertas características tradicionales que lo diferencian de otros contratos. Primero, es un contrato bilateral o más bien plurilateral, porque siempre involucra a dos o más personas que se comprometen entre sí. También es oneroso, ya que todos los socios obtienen beneficios, pero también asumen obligaciones. Se considera conmutativo porque desde el principio se conoce lo que cada socio aporta y lo que puede esperar a cambio. En general, es un contrato consensual, lo que significa que basta con el acuerdo de las partes para que exista, salvo en algunos casos donde la ley exige formalidades y el profesor destacó que es más común que sea así, que las formalidades importen más que cualquier otra cosa, ya que se debe formalizar. Por eso le dio énfasis a las formalidades. También hay que saber que muchas veces es intuito personal, lo que quiere decir que la identidad y las cualidades de los socios son importantes, sobre todo en sociedades de personas. Estas características nos ayudan a entender cómo se forma el contrato y lo que lo hace tan especial dentro del derecho societario. Siguiendo con estas características, habíamos dicho que era bilateral. Bueno, tradicionalmente se dice que el contrato de sociedad es bilateral porque según el artículo 1439 del Código Civil, es un contrato bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Pero este enfoque ha sido criticado porque la lógica del contrato de sociedad es distinta a la de un contrato bilateral típico. Por ejemplo, en los contratos bilaterales hay intereses contrapuestos, pero en la sociedad los socios buscan un fin común. En un contrato bilateral, lo que una parte entrega entra al patrimonio de la otra. En cambio, en la sociedad, lo aportado va al patrimonio común de la sociedad. Además, no se exige que los aportes sean equivalentes entre socios, cosa que sí se espera en contratos bilaterales conmutativos. Por eso, autores como Ascarelli sostienen que la sociedad no es bilateral, sino que plurilateral, porque participan varias personas con derechos y deberes hacia la sociedad misma, no entre ellas directamente. Es decir, ningún socio está frente a otro como contraparte, sino que todos juntos frente a la sociedad que crean. Esta diferencia es importante para entender la naturaleza especial del contrato de sociedad. Sigamos con las siguientes características. Otra característica que se suele atribuir al contrato de sociedad es que es generalmente consensual. Eso significa que se perfecciona con el simple acuerdo de los socios, sin necesidad de que el aporte se entregue en el acto. Si se exigiera la entrega, sería un contrato real y no consensual. Ahora bien, aunque en teoría basta el consentimiento, en la práctica, la mayoría de las sociedades importantes se constituyen por escritura pública, sobre todo cuando se aportan bienes raíces. Además, no todas las sociedades son consensuales por regla general. Por ejemplo, son solemnes las sociedades civiles de responsabilidad limitada y las sociedades comerciales. En cambio, las sociedades colectivas civiles no son solemnes. O sea, aunque se dice que el contrato de sociedad es consensual, en la práctica eso es la excepción, porque la ley exige ciertas formalidades según el tipo de sociedad. Vamos a ver la siguiente característica. Cuando decimos que el contrato de sociedad es intuito personae, nos referimos a que la identidad de los socios sí importa, y mucho. Esto se ve claramente en las sociedades colectivas, donde si uno de los socios muere, queda incapacitado, cae en insolvencia o renuncia, la sociedad se disuelve automáticamente.
salvo que se haya pactado lo contrario. Además, no se puede incorporar a un nuevo socio sin el consentimiento de todos los demás. En este tipo de sociedades, los socios no son solo intervencionistas, hay un vínculo de confianza personal, porque se valora la participación activa de cada uno. Por eso, el carácter intuito personae es una de las cosas más importantes para entender cómo se forman, se mantienen y también cómo terminan en muchas sociedades en algunos casos. Uno de los elementos esenciales del contrato de sociedad es la estipulación de un aporte. No es necesario que el aporte se entregue de inmediato. La sociedad no es un contrato real. Lo que importa es que el aporte esté pactado en el contrato. Este aporte puede ser en dinero, bienes muebles o inmuebles, cosas corporales o incorporales, e incluso servicios o trabajo que sea apreciable en dinero. De hecho, el artículo 2055 del Código Civil dice claramente, no hay sociedad si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común, ya consista en dinero o efectos, ya en una industria, servicio o trabajo apreciable en dinero. Tampoco hay sociedad sin participación de beneficios. Esto significa que sin aporte no es sociedad, y también que los beneficios deben ser reales y medibles en dinero. No basta con una ganancia moral o simbólica. Ahora veremos la siguiente característica o elemento. El aporte que hace cada socio tiene que cumplir con ciertos requisitos legales para que sea válido dentro del contrato de sociedad. Primero, debe ser una cosa comerciable que tenga utilidad. Debe ser apreciable en dinero y debe hacerse a título singular, es decir, bien determinado. El artículo 376 del Código de Comercio lo deja claro al decir que se puede aportar dinero, créditos, muebles, inmuebles, invenciones, trabajo manual, industria o cualquier cosa que sea útil y comerciable. Según el artículo 2082 del Código Civil, el aporte puede hacerse en propiedad o en usufructo. En ambos casos, los frutos pertenecen a la sociedad desde el momento del aporte. La doctrina también señala que el aporte puede ser en mero goce, aunque esto no está expresamente regulado. Ahora, no todo puede ser aportado. Por ejemplo, el artículo 478 del Código de Comercio prohíbe al socio comanditario aportar su trabajo personal o créditos. Solo pueden aportar un secreto de arte o ciencia sin aplicarlo directamente. El artículo 377 del mismo código establece que oficios públicos, como corredor de bolsa o agente de cambio, no pueden ser aportados a una sociedad. Así que no basta con querer aportar algo. La ley establece límites claros sobre qué es válido y qué no. Sigamos con la siguiente diapositiva. Otro elemento esencial de las sociedades es que todos los socios deben participar en las utilidades. El artículo 2055 del Código Civil, en su inciso segundo, señala que no hay sociedad sin participación en los beneficios. Y el inciso final aclara que no se entiende por beneficio aquel que sea puramente moral o no apreciable en dinero. Esto significa que, primero, los beneficios tienen que ser estimables en dinero. El derecho del socio a recibir utilidades depende de que la sociedad genere ganancias reales. Ahora bien, según el principio de autonomía de la voluntad, los socios pueden pactar libremente cómo se reparten las utilidades. No es necesario que exista proporción directa entre lo que cada socio aportó y lo que recibe. Lo importante es que nadie quede excluido del reparto, porque si uno no participa en las utilidades, no hay sociedad válida. Vamos ahora a revisar la siguiente diapositiva. Una vez que sabemos que todos los socios deben participar en las utilidades, la siguiente pregunta es ¿cómo se reparten? Bueno, hay dos formas. Lo que acuerden las partes, ya que en el artículo 2067 del Código Civil
permite que los socios puedan incluso encargar a un tercero la tarea de dividir las ganancias y las pérdidas. Pero ojo, este tercero no puede ser uno de los socios. Y si no cumple con su encargo, la sociedad se considera nula. Además, solo se puede reclamar contra ese reparto si es manifiestamente injusto y dentro de 3 meses desde que se conoció. Además, si no se dice nada en el contrato, aplica lo que se dice el artículo 2068 del Código Civil. Y es lo siguiente, a falta de estipulación expresa, se entenderá que la división de los beneficios debe ser a prorrata de los valores que cada socio ha puesto en el fondo social y la división de las pérdidas a prorrata de la división de los beneficios. En resumen, la ley respeta lo que acuerdan los socios, pero si guardan silencio, se aplican reglas proporcionales según los aportes. Vamos ahora con la siguiente diapositiva. A diferencia del aporte y de la participación en utilidades, la contribución a las pérdidas no aparece expresamente en la definición legal del contrato de sociedad del artículo 2053 del Código Civil. Por eso algunos autores como Rafael Eizaguirre sostienen que no se forma una sociedad para asumir pérdidas, ya que eso no es parte del fin buscado. Sin embargo, la mayoría de la doctrina considera que participar en las pérdidas es una consecuencia lógica de participar en las utilidades y que todos los socios deben asumirlas, ya sea con todo su patrimonio o dentro del límite de soporte, como pasa en las sociedades de responsabilidad limitada. En cuanto a lo que dice la ley, hay dos artículos bien importantes, que es el artículo 2069 del Código de Civil, que establece que si un socio solo aporta trabajo, que sería el socio industrial, y no se pactó nada sobre su participación en las pérdidas, se entiende que no le corresponde asumirlas. Y el artículo 383 del Código de Comercio dice que si no se pacta lo contrario, el socio industrial participa en las ganancias como si fuera el aporte más bajo, pero no asume las pérdidas. O sea que en resumen, aunque no todos los autores consideran esto un elemento esencial, la ley en la práctica ha reconocido que, en principio, todos los socios responden, salvo que se pacte expresamente lo contrario, como ocurre con los socios industriales. La siguiente característica, el affectio societatis, es el elemento psicológico intelectual que hace que los socios entiendan que lo que están celebrando es una sociedad y no otro tipo de contrato. Este ánimo de asociarse permite diferenciar la sociedad, quiero decir, de contratos parecidos como el de trabajo, arriendo de servicios, mandato o incluso la simple participación en utilidades. Porque claro, en muchos contratos dos o más personas trabajan juntas y se reparten ganancias, pero eso no basta para que haya una sociedad. Lo que marca la diferencia es la voluntad de colaborar entre todos como socios, en igualdad de condiciones y con miras a repartirse los beneficios. Algunos autores critican este elemento, por ejemplo, George Ripert dice que es repugnante porque se confunde con el consentimiento del contrato. Otros como Paul Pick lo entienden como un elemento real, una colaboración activa, consciente e igualitaria entre todos los socios con el fin común de generar beneficios y repartirlos. Este espíritu de unión también se conoce como jus fraternitatis y no se da igual en todos los tipos de sociedad. En las sociedades colectivas y de responsabilidad limitada, el affectio societatis es fuerte. En las sociedades en comandita ya es más débil. Y en las sociedades anónimas y por acciones, donde muchos socios ni se conocen, este ánimo es casi inexistente. Así que el afectio es clave, quiero decir, para entender la naturaleza del vínculo entre socios, especialmente en sociedades de personas. Con esto terminamos por lo menos la parte de los elementos esenciales de estas características. Desde el punto de vista de la doctrina, uno de los requisitos básicos del contrato de sociedad es la pluralidad de socios.
Este requisito no aparece expresamente definido como tal en la ley, pero se deduce del artículo 2053 del Código Civil, que parte diciendo que la sociedad es un contrato entre dos o más personas. La mayoría de las legislaciones y también nuestra doctrina exige esta pluralidad porque corresponde a la naturaleza económica de la sociedad, porque es reunir capital o complementar capacidades, algo que no tiene mucho sentido si hay una sola persona. En Chile la regla general es que se requieren al menos dos socios, pero hay excepciones legales importantes. Por ejemplo, en la sociedad de comandita por acciones se exigen tres socios por su estructura orgánica. En la Ley General de Bancos se exige un mínimo de 5 accionistas. En la ley número 3918 que regula la sociedad de responsabilidad limitada, fija un máximo de 50 socios. Y la SPA, por su diseño moderno y flexible, puede constituirse con un solo accionista. Entonces, aunque la pluralidad es la regla, hay excepciones expresas en la ley que deben conocerse. Con esto terminamos los elementos esenciales y ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. El artículo 2053, inciso segundo del Código Civil, reconoce a la sociedad como una persona jurídica distinta de los socios, lo que refleja su concepción moderna del derecho. Esto no era así en el derecho romano ni en la Edad Media, donde las sociedades no se consideraban personas jurídicas. Tampoco lo es en el Código francés, el Código Civil francés, que no contiene una declaración expresa sobre este punto. En Italia, por ejemplo, las sociedades carecen de personalidad jurídica, mientras que en Chile la jurisprudencia ha reconocido esta calidad en las sociedades comerciales. Aunque respecto a las civiles ha habido algo más de discusión. Ahora, toda persona jurídica, como lo es una sociedad, tiene ciertos atributos esenciales que revisaremos cada uno en la siguiente diapositiva. Y serían nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y capacidad. Vamos a ver el primero, que sería entonces el nombre en la sociedad. El primer atributo de la personalidad jurídica en una sociedad es su nombre. En el caso de las sociedades de personas, hablamos de razón social, que está definida en el artículo 365 del Código de Comercio como la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de algunos de ellos con la agregación de estas palabras y compañía. Por ejemplo, si los socios son Pérez y Soto, la razón social podría ser Pérez y Soto y CIA. Ahora, las sociedades anónimas no tienen razón social en este sentido, pero sí deben tener un nombre, que se llama denominación social. El artículo 8 de la ley 18.046 dice que el nombre de la sociedad deberá incluir las palabras sociedad anónima o la abreviatura SA. Esto es importante porque toda sociedad necesita un nombre legal, ya sea razón social o denominación, para poder actuar válidamente frente a terceros. Pasemos al segundo atributo, el domicilio de la sociedad. El segundo atributo de la personalidad jurídica de la sociedad es su domicilio, también conocido como sede social. Este debe quedar expresamente señalado en los estatutos y en general coincide con el lugar donde funcionan los órganos directivos de la sociedad. El domicilio es muy importante porque determina la competencia de los tribunales y también le interesa a los terceros, ya que sabrán dónde ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones frente a la sociedad. Una sociedad puede tener varios domicilios, por ejemplo, si tiene sucursales, pero siempre hay un domicilio principal que corresponde a la casa matriz y que debe señalarse en el acto constitutivo. Ahora que sabemos dónde vive jurídicamente una sociedad, veamos su siguiente atributo, que es la nacionalidad. La nacionalidad en una sociedad no se trata simplemente de dónde está inscrita, sino que implica su vínculo con un ordenamiento jurídico determinado. En el caso de una persona natural, la nacionalidad está dada por su relación con un Estado. En las sociedades se refiere a qué legislación regula aspectos importantes, como su existencia, organización, administración y disolución.
Desde la doctrina se han propuesto distintas formas de determinarla. Primero, está la teoría de la Constitución, que sostiene que la sociedad tiene la nacionalidad del país en el que se constituyó legalmente, es decir, pertenece al ordenamiento jurídico que le dio origen. Segundo, la teoría de la sede social, que dice que la nacionalidad depende del país donde está ubicada su administración. Esta teoría se ha criticado porque permitiría que los socios manipulen fácilmente la nacionalidad cambiando artificialmente la sede. Tercero, está el criterio económico, que apunta a que la sociedad debe tener nacionalidad del lugar donde están sus intereses reales o sus operaciones más importantes. Y por último, la teoría del control, que define la nacionalidad según la nacionalidad de los socios que controlan el capital de la sociedad. Estas teorías no son excluyentes y distintos países aplican una u otra según sus propias normas. Ahora, veamos qué criterio aplica Chile en caso de duda o conflicto. En Chile, a falta de una norma especial, se aplica lo que se establece en el Código de Derechos Internacional Privado de 1928, más conocido como el Código de Bustamante. Este cuerpo legal nos da una regla clara para determinar la nacionalidad de una sociedad según su tipo. Para las sociedades de personas, como las colectivas o de responsabilidad limitada, si el contrato social establece la nacionalidad, se respeta lo pactado. Pero si el contrato no dice nada, la nacionalidad será la del lugar donde esté su gerencia o dirección principal. En cambio, para las sociedades de capital, como las anónimas o por acciones, también se respeta lo que diga el contrato. Y si no dice nada, se toma como referencia el lugar donde funciona la Junta General de Accionistas o el Consejo Directivo. Esto es muy importante cuando se trata de sociedades con vínculos en más de un país, porque define qué legislación se les aplica y ante qué tribunales deben responder. Ahora vamos a algunos casos especiales donde la ley chilena tiene reglas particulares sobre nacionalidad, quiero decir, como en los bancos o las empresas navieras. En Chile hay ciertos sectores estratégicos donde la ley exige expresamente que la sociedad tenga nacionalidad chilena, sin dejarlo a interpretaciones. El primer caso son los bancos. Según los artículos 28 y 29 de la Ley General de Bancos, solo se consideran bancos nacionales aquellos que se constituyen en Chile conforme a nuestra legislación. El segundo caso importante son las empresas navieras, reguladas por el Decreto Ley 3059 sobre Marina Mercante Nacional y el artículo 11 del Decreto Ley número 222.022, perdón, es 2222, ¿sí? Para que una empresa naviera sea considerada chilena y pueda abanderarse naves bajo bandera nacional, debe cumplir con los siguientes requisitos: tener su domicilio principal en Chile, que su sede real y efectiva esté en Chile, que el presidente, gerente o la mayoría del directorio sean chilenos y que la mayoría del capital social pertenezca a personas naturales o jurídicas chilenas. Estos requisitos reflejan que el Estado reserva ciertas actividades importantes para entidades bajo control nacional, especialmente por razones de soberanía, seguridad y control económico. Por lo tanto, ahora que ya entendemos cómo se determina la nacionalidad de una sociedad, pasamos a revisar otro atributo, que es el patrimonio. Otro atributo fundamental de la personalidad jurídica es el patrimonio. Según la concepción clásica del derecho romano, para que exista un patrimonio debe haber una persona titular de él. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona, y en este caso, la sociedad, al ser persona jurídica, tiene un patrimonio propio, totalmente separado del de los socios. Este patrimonio se forma con los aportes de los socios y con los bienes que la sociedad adquiera en el ejercicio de su actividad. Esto tiene consecuencias importantes, por ejemplo, los aportes ya no pertenecen a los socios, sino que pasan a ser parte del fondo común. El artículo 380 del Código de Comercio dice que los acreedores personales de un socio no pueden embargar su aporte,
aunque sí pueden retener su parte de interés al momento de la disolución. Esto refleja el principio de autonomía patrimonial, que significa que la sociedad responde con sus propios bienes y no con los de los socios, salvo en ciertos casos, como en las sociedades colectivas. Esta separación permite que los terceros puedan confiar en la estabilidad y solvencia del patrimonio social, sin depender del estado financiero personal de los socios. Con esto claro, entonces pasamos al último atributo, que es la capacidad jurídica de la sociedad. El último atributo de la personalidad jurídica de la sociedad es su capacidad. En términos generales, toda sociedad es plenamente capaz para ejercer derechos, contraer obligaciones, celebrar contratos y realizar actos jurídicos. Sin embargo, hay ciertas actividades que la ley restringe dependiendo del tipo de sociedad. Por ejemplo, el artículo 2 en el inciso segundo de la Ley 3.918 señala que las sociedades de responsabilidad limitada no pueden dedicarse a negocios bancarios. Por ejemplo, también los negocios de seguros solo pueden ser desarrollados por compañías nacionales de seguros y que deben estar organizadas como sociedades anónimas. Lo mismo ocurre con las administradoras de fondos de pensiones, las AFP. También deben ser sociedades anónimas por mandato legal. Esto demuestra que, aunque la regla general es que la sociedad tiene plena capacidad, el legislador limita esa capacidad en ciertos rubros específicos, sobre todo cuando se trata de actividades reguladas o de interés público. Y con esto terminamos entonces de revisar los 5 atributos de la personalidad jurídica de la sociedad. Para entender bien la diferencia entre una sociedad y una comunidad de bienes, veamos esta comparación. La sociedad nace de un contrato entre socios, mientras que la comunidad puede surgir sin acuerdo, como pasa por ejemplo en una herencia. La sociedad tiene personalidad jurídica, lo que le permite actuar como una entidad separada de los socios. En cambio, la comunidad no tiene personalidad jurídica. En la sociedad, los acuerdos se toman por mayoría, mientras que en la comunidad se requiere unanimidad para poder decidir. Mientras que en la sociedad los socios buscan explorar un negocio y generar utilidades, en la comunidad el fin principal es llegar a la partición de los bienes comunes. Así que aunque puedan parecer similares, son figuras bien distintas en su estructura, finalidad y efectos legales. Clasificación de las sociedades. Bueno, se pueden clasificar de distintas formas dependiendo del criterio que se utilice. Primero, por ejemplo, según el tipo de aporte que hacen los socios, puede ser a título singular cuando se aportan bienes específicos o a título universal, aunque esta última está prohibida en Chile, salvo casos muy puntuales como la sociedad conyugal. Segundo, se clasifican según el giro o la actividad que desarrollan. Por ejemplo, las sociedades civiles si no realizan actos de comercio y las sociedades comerciales si se dedican a actividades que la ley consideran mercantiles. Tercero, se dividen según lo que es lo más relevante dentro de la sociedad. Por ejemplo, las sociedades de personas, donde importa quiénes son los socios, y las sociedades de capital, donde lo importante es cuánto se aporta. Y por último tenemos la clasificación que reconoce la legislación chilena como válida y que incluye sociedades colectivas, en comandita tanto simple como por acciones, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, que es conocida como LTDA, sociedades por acciones, conocida como SPA, y la empresa individual de responsabilidad limitada como EIRL. A partir de aquí, iremos desarrollando cada una de estas clasificaciones con más detalle en las próximas diapositivas. Una primera forma de clasificar las sociedades es según el tipo de aporte que hacen los socios. Puede ser una sociedad a título singular cuando cada socio aporta bienes determinados como dinero, una propiedad o un bien específico. Por otro lado, están las sociedades a título universal, donde se aportaría todo el patrimonio de una persona, ya sea bienes presentes, futuros o ambos.
Pero en Chile, este tipo de sociedad está expresamente prohibido por el artículo 2056 del Código Civil, que dice: se prohíbe toda sociedad a título universal, sea de bienes presentes y venideros, o de unos u otros. Se prohíbe asimismo toda sociedad de ganancias a título universal, excepto entre cónyuges. La única excepción es la sociedad conyugal, y aún así solo como una sociedad universal de ganancias. Ahora bien, el mismo artículo permite que una persona aporte todos sus bienes siempre que los especifique uno por uno en el contrato. Por lo tanto, en la práctica, toda sociedad debe ser a título singular, indicando con claridad qué bienes se ponen en común. Vamos ahora con la clasificación según el giro civil o comercial. Otra forma de clasificar las sociedades es según su objeto o giro, y aquí la ley distingue entre sociedades civiles y comerciales. El artículo 2059 del Código Civil lo dice expresamente: la sociedad puede ser civil o comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley clasifica de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles. Lo importante acá es que no basta con que una sociedad haga un acto de comercio para que sea mercantil. Lo que realmente importa es el giro con el que fue constituida, o sea, la actividad a la que se dedica regularmente. Incluso si una sociedad nunca realiza actos de comercio, puede ser considerada comercial por su estructura o por su objeto declarado. Un buen ejemplo es la sociedad anónima, que siempre será mercantil, sin importar su giro. Así lo establecen tanto el artículo 2064 del Código Civil como el artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.046. Entonces, esta clasificación depende más de lo que la sociedad fue creada para hacer que de lo que haga en la práctica. Pasemos ahora a la clasificación según la importancia de la persona del socio o del capital aportado. Ahora, ya que vimos cómo se clasifican las sociedades según su objeto, hagamos una comparación más completa entre las sociedades civiles y comerciales, que tienen diferencias bien importantes en varios aspectos. Primero, en cuanto a la regla general, la sociedad civil es la que se aplica cuando no hay actividad mercantil. En cambio, la sociedad comercial se forma para desarrollar actos de comercio según el artículo 3 del Código de Comercio. Respecto a la legislación aplicable, las civiles se rigen por el Código Civil, aunque en algunos casos también se les aplican normas del Código de Comercio. Las comerciales, en cambio, están completamente reguladas por el Código de Comercio. En cuanto a su constitución, las civiles son en general consensuales, pero pueden ser solemnes. Las comerciales son siempre solemnes y deben cumplir con ciertas formalidades. La responsabilidad de los socios también cambia. En las sociedades civiles es ilimitada, a prorrata o simplemente conjunta, según el artículo 2095 del Código Civil, en ese caso. En las comerciales, la responsabilidad es ilimitada y solidaria, lo que implica un mayor riesgo para los socios. Cuando se disuelve una sociedad, en las civiles se forma una comunidad de bienes que termina con la participación, totalmente termina con la participación. En las comerciales, la sociedad mantiene su personalidad jurídica hasta que se liquida por completo. En cuanto a la liquidación, las civiles se liquidan por árbitro, como dice el artículo 2115 del Código Civil y el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales, mientras que las comerciales lo hacen por un liquidador designado en la escritura o por acuerdo según el artículo 408 del Código de Comercio. Sobre el saneamiento, la ley 19.499 prohíbe corregir irregularidades en sociedades civiles, pero sí permite sanear en sociedades comerciales. Respecto a la prescripción de acciones de terceros, en las civiles es de 3 a 5 años, dependiendo si son acciones ordinarias o ejecutivas. En las comerciales, el plazo es de 4 años conforme al artículo 822 del Código de Comercio. Y finalmente, en cuanto a las obligaciones contables,
Las sociedades civiles no están obligadas a llevar libros ni inscribirse en registros públicos, mientras que las comerciales sí deben llevarlo. Sí deben llevar esta contabilidad formal e inscribirse en el registro de comercio. Estas diferencias son fundamentales para saber cómo funciona cada tipo de sociedad en Chile y cuál conviene según el negocio o actividad que se quiera desarrollar. Ahora sí, sigamos con la siguiente clasificación, lo que nos toca según esta diapositiva. Otra forma muy importante de clasificar las sociedades es según qué se valora más dentro de la estructura social, la persona del socio o el capital que aporta. Aquí distinguimos entre sociedades de personas y sociedades de capital. En las sociedades de personas, lo fundamental es quiénes son los socios. Hay un vínculo de confianza, lo que se conoce como el principio de intuito personae. No cualquiera puede entrar ni salir sin el consentimiento de los demás. En cambio, en las sociedades de capital, lo que importa es cuánto aporta cada socio, no su identidad. Aquí las acciones pueden transferirse libremente y el ingreso o salida de los socios no afecta la existencia de la sociedad. Esta distinción no solo tiene consecuencias prácticas, sino que también jurídicas. Por ejemplo, en temas como la responsabilidad, la disolución y la forma en que se administra la sociedad. Ahora vamos a ver la siguiente característica por separado. Las sociedades de personas se caracterizan porque lo que más importa es la persona del socio, no solo lo que aporta. Aquí rige el principio de intuito personae, es decir, la confianza entre los socios es esencial. Por eso no se puede ceder la participación sin autorización de los demás. Además, si uno de los socios muere, la sociedad se disuelve por regla general, salvo que se haya pactado expresamente que continuará con los sobrevivientes o con los herederos. El artículo 1455 del Código Civil refuerza esta idea al señalar que el error en la persona vicia el contrato cuando hablamos de sociedades colectivas. Estas sociedades suelen formarse para complementar capacidades individuales y en algunos casos también para distribuir el riesgo, como en la sociedad de responsabilidad limitada, donde ese riesgo se ajusta al aporte o a la responsabilidad pactada. En cuanto a la responsabilidad de los socios, puede ser ilimitada, solidaria, simplemente conjunta o mancomunada, dependiendo del tipo de sociedad. Ejemplos de sociedades de personas son la sociedad colectiva civil y mercantil y la sociedad de responsabilidad limitada, que aunque tiene elementos de capital, funciona como una sociedad de personas. La sociedad en comandita, pero solo respecto al socio gestor, y la EIRL, que también se considera en esta categoría. Ahora vamos a revisar el otro lado de esta clasificación, que son las sociedades de capital. Las sociedades de capital se organizan en torno a lo que los socios aportan, sin que importe quiénes sean. Aquí lo determinante no es la persona, sino el capital. Y eso queda muy bien resumido en la frase de Joaquín Garrigues. Dice lo siguiente: importa lo que el socio tiene y no lo que el socio es. Esto se refleja en varias cosas. Los socios pueden ceder libremente sus acciones sin necesidad de autorización de los demás. Si uno de ellos fallece, eso no afecta la existencia de la sociedad. Además, la responsabilidad se limita al monto de las acciones que cada uno aporta. Este tipo de sociedad es ideal para atraer inversionistas porque permite movilidad, entrada y salida de socios sin afectar la continuidad del negocio. Las principales sociedades de capital son la sociedad anónima, la sociedad por acciones y los socios comanditarios en la sociedad en comandita por acciones. Ahora, también hay sociedades híbridas que combinan elementos de persona y capital. Por ejemplo, la sociedad en comandita por acciones, que tiene socios gestores de persona y socios comanditarios de capital. O la sociedad de responsabilidad limitada, que funciona como sociedad de personas,
pero en cuanto a la responsabilidad, se comporta como una de capital. Con esto cerramos esta clasificación y vamos ahora a la clasificación según la legislación chilena. Nuestra legislación establece una clasificación legal de las sociedades que combina lo que dice el Código Civil, el Código de Comercio y varias leyes especiales. Partamos por el artículo 2061 del Código Civil, que señala que toda sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita o anónima. Por su parte, el artículo 348 del Código de Comercio reconoce como especies de sociedades la sociedad colectiva, la sociedad por acciones, la sociedad en comandita, y además regula una figura especial llamada asociación o cuentas en partición, que no tiene personalidad jurídica, razón social ni domicilio, pero produce entre los participantes las mismas obligaciones que una sociedad formal. Así lo establecen los artículos 507 y 509 y 511 del Código de Comercio. Luego hay leyes especiales que regulan otras sociedades que no aparecen en el Código Civil ni en el Código de Comercio, pero que son muy utilizadas. Por ejemplo, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, creada por la Ley 3.918, la Sociedad por Acciones, regulada por la Ley 20.190, y la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que nace con la Ley 19.857. Estas normas conforman el marco legal completo de las sociedades en Chile. A partir de aquí, comenzamos entonces a revisar una por una, partiendo por la sociedad colectiva. Y con esto hemos llegado al final de esta presentación sobre las sociedades en en nuestro ordenamiento jurídico. Vimos qué son las sociedades, cuáles son sus características esenciales, cómo se clasifican y qué normas las regulan. Y lo más importante, entendimos que elegir el tipo correcto de sociedad depende de los objetivos del negocio, el capital disponible y el nivel de riesgo que se quiera asumir. Si este video te sirvió para estudiar o aclarar dudas, déjanos un like, compártelo con tus compañeros y suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo de derecho de manera clara y directa. Y como siempre, los comentarios están abiertos para tus preguntas, aportes o experiencias. Ahora, si tú conoces algún caso que quieras compartir o cualquier comentario, déjalo acá abajo se agradece, ¿ya? Nos vemos en el próximo video. Mucho éxito en tus estudios. Hasta la próxima.